Bueno, compañeros, seguimos con la clase de Administración Pública y Geografía Social y seguimos hablando sobre los indicadores. Vamos a ver otros indicadores que son interesantes o que también son ampliamente utilizados para la medición de parámetros económicos. Y uno de ellos es la inflación. La inflación, pues básicamente al igual que el Producto Interno Bruto, está relacionado con los bienes y servicios de un país, ya que mide el aumento generalizado de los precios. Básicamente la diferencia cuando uno ve que aumentó la carne de pollo, que aumentó las papas, esto más bien es un aumento generalizado, o sea, todo aumenta, no solo las cuestiones de la comida, sino que aumenta también las rentas, aumenta la energía eléctrica, o sea, aumentan los precios en todos los ámbitos económicos de un país. Y eso básicamente es lo que es conocido como la inflación. Hay muchas causas de por qué se da la inflación y siempre hay un parámetro que mide cuánta es la inflación que existe, o sea, cuál es la cantidad de aumento de los precios en un país. Entonces, la inflación es el aumento generalizado de los precios de todos los bienes y servicios que se producen en un país. Acá tenemos una gráfica comparativa de datos del Banco Mundial, en donde ubican a Guatemala para el año 2019 en una inflación de 3.4%. Eso quiere decir de que los precios en Guatemala aumentan ese 3.4% año con año. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta cuál ha sido la trayectoria. Guatemala es el color azul, que ha tenido algunas etapas en donde la inflación ha estado súper alta, en donde los precios pues pueden aumentar hasta un 12%. Sin embargo, en los últimos años, desde el año 2010, han tenido índices bajos, ¿no? Salvador es uno de los países dentro de la región que tiene los indicadores de inflación mucho más bajos. ¿Qué quiere decir eso? De que los precios básicamente no aumentan tanto, ¿sí? Eso puede verse a muchas razones. Una y principal es de que los precios pues acá están dados todos en dólares. Muy bien, pero si nos comparamos con otros países, Guatemala, Estados Unidos es el que tiene la inflación básicamente más baja, menos de 2%. Guatemala teníamos el 3%, pero hay países, digamos, como Venezuela, en datos del 2014, que reportaban alrededor de 40% de aumento de precios, o de más bien 40% de inflación. Quiere decir que los precios aumentan generalizadamente en este país, República de Irán, Haití, otros países que tienen inflaciones muy altas, arriba de 10%. Otro índice que es interesante manejar es el índice de precios al consumidor, el IPC. Este indicador pues básicamente refleja el valor numérico de la variación que experimentan los precios en un periodo determinado. O sea, qué tanto varían los precios dentro de un periodo determinado. Y este indicador no se mide a nivel anual, sino que se puede ir midiendo en periodos de tiempo muchísimo más cortos. Aquí en Guatemala se miden a nivel mensual y se pueden medir por cuestiones, por grupos de productos, ¿sí? Acá podemos ver cuál es el índice de precios al consumidor. Pues Guatemala está dentro de una media comparado con el resto de países de la región. Aquí tenemos muy poca variación, más alrededor de entre 100 y 110 dólares. Guatemala pues ha variado desde 2015 entre 120 y 140, que es lo que refleja este índice. Sin embargo, otra vez, comparados con otros países del mundo, pues Venezuela tenemos una variación bastante grande. Otro indicador económico es la tasa de empleo.
que básicamente lo que expresa es el nivel de desocupación de la población económicamente activa. Pues igual lo mismo, tenemos acá los indicadores que está provisionando o está proveyendo más bien el Banco Mundial, en donde podemos ver al igual que otros indicadores que nos provee el Banco Mundial, podemos ver de cuál es la tasa de empleo dentro de los países de la región, y podemos ver de que Guatemala es uno de los que tiene la tasa más baja, ¿sí? Mientras que Costa Rica es el que tiene la tasa más alta de desempleo, alrededor del 12%, Nicaragua y Guatemala alrededor menos del 3% de desempleo, según los datos del Banco Mundial. Acá tenemos otros, comparado con otros países, Venezuela 8%, Haití alrededor de 14%, países de África alrededor del 16% de desempleo. Tenemos también otro indicador que es la balanza de pagos, y esto pues dice que es la cantidad de pagos que el país recibe por las importaciones y también los pagos que el país hace por las exportaciones. Entonces, lo que recibe menos lo que paga por conceptos de exportaciones e importaciones es lo que se llama la balanza de pagos. Y nosotros podemos ver acá de que el indicador, pues nosotros estamos por debajo de cero. ¿Qué quiere decir eso? De que estamos pagando más por lo que estamos cobrando en concepto de importaciones y exportaciones, ¿sí? El que está más o menos a nivel de cero, que sale casi tablas al hacer esta balanza, es pues Costa Rica. Datos del 2009 están por arriba de cero, quiere decir de que ellos están ganando más por sus exportaciones. Bueno, la suma algebraica de esto da positivo, mientras que el resto de países de la región estamos pagando más, o el saldo, digamos, de esa suma algebraica nos da valores negativos, ¿sí? 9.5 para Guatemala en el año 2018. Quiere decir de que nosotros deberíamos de estar exportando o estar trabajando, industrializando nuestros productos para que tengan mayor valor y por ende pues ir subiendo este indicador. Tenemos otro índice que es la pobreza, que básicamente se refiere la carencia para poder satisfacer algunas necesidades básicas, físicas, para tener una vida digna. Acá tenemos también nuestros índices de pobreza. En Guatemala pues no tenemos toda la serie de datos, pero el último dato que tiene el Banco Mundial de Pobreza para el 2014 es de un 8.7% de pobreza en Guatemala. Tenemos, comparados con la región, uno de los índices más altos, únicamente por debajo de Honduras. Los demás países de la región tienen índices de pobreza muchísimo más bajos que Guatemala. Comparados con otros países, pues Guatemala teníamos 8.7, pero tenemos, digamos, como Haití, arriba del 24% de pobreza para el año 2012. Tenemos otro indicador que es la población total, que es la cantidad de personas que viven en un determinado país. Y para eso nosotros acá, dentro de los países de la región, somos los que tenemos la mayor cantidad de habitantes dentro de Guatemala, arriba de 16 millones. Y también los datos que reflejaron el último censo. Muy por debajo pues se encuentra Honduras, arribita llegando cerca de los 10 millones. Y Costa Rica es el país de la región que tiene muchísimos menos habitantes. Comparados con el resto del mundo, pues Guatemala, por ser un país pequeñito, Estados Unidos y China
con casi los 800 millones de habitantes, 800 millones de chinos. La densidad poblacional es otro de los indicadores, que es la cantidad de personas dividido dentro de la extensión del territorio. Y acá podemos ver que El Salvador es el que tiene los índices de densidad poblacional más altos de la región, arriba de 300 personas por kilómetro cuadrado. Guatemala lo sigue con casi 150 personas por kilómetro cuadrado, y Nicaragua es el que tiene el índice de densidad poblacional más bajo de la región. Comparado este mismo indicador con otro tipo de con otros países, se recuerdan de que China tenía cerca de los 800 millones de habitantes, pero si lo comparamos con densidad poblacional, Guatemala incluso tiene más densidad poblacional que la misma China. O sea, tiene muchos habitantes, pero también es un país muy grande, ¿sí? Guatemala tiene muchos habitantes y es un país muy pequeño. México, países grandes con densidades poblacionales más bajas. Estados Unidos, vive un montón de gente ahí. Brasil, con densidades poblacionales muchísimo más bajas. Otro indicador que podemos apreciar es la tasa de alfabetización, que básicamente es la cantidad de personas que saben leer y escribir, ¿sí? Guatemala está dentro de los países que tienen la tasa de alfabetización más baja de la región, 81%. Y el que tiene la tasa de alfabetización más alta de la región, pues es Costa Rica, ¿sí? Se recuerdan que habíamos visto el otro indicador de que eran los que tenían menor cantidad poblacional, y esos casi todos saben leer. Guatemala tenemos más gente, pero de esos pues hay cerca del 19% de personas que no saben leer, ¿sí? Y acá pues están los otros países. Comparados con otros países, pues Guatemala, estamos acá, Haití con tasas muchísimo más bajas de alfabetización, y arriba pues México, Cuba, casi con el 100% de personas. Todos los cubanos saben leer y escribir. Esperanza vida nacer es otro de los indicadores que pues básicamente se mide por cuál es el periodo de vida que se le calcula a una persona, y principalmente eso debe a calidad de vida, ¿sí? Guatemala tenemos estos rangos: 1990, 2000, 2008, 2002. Si dan cuenta, en Guatemala dice que los hombres en la década de los 90 vivían 61, las mujeres 65 años. Bueno, básicamente es la esperanza de vida, ¿no? Hay mucha gente que vive más que esto y muchos que viven menos que esto. Sin embargo, para el año 2012, la esperanza de vida de los guatemaltecos se incrementó en 7 años, o sea, 68 años, y el de las mujeres se incrementó hasta 75 años, ¿sí? Pero podemos darnos cuenta que la esperanza de vida de los guatemaltecos es una de las más bajas. Haití tiene 61, que creo que es la más baja. Somalia, Camerún, esperanzas de vida muy bajas, ¿sí? Guatemala tenemos 68, igual que El Salvador. Costa Rica tiene 77 años para las mujeres para los hombres, y 81 años para las mujeres en el año 2012. Como les digo, esto es otro indicador que está íntimamente relacionado a la calidad de vida de sus habitantes, ¿sí? Y este es otro indicador, que es el gasto en en investigación y desarrollo en algún porcentaje del PIB. ¿Cuánto invierte Guatemala en investigación? Pues si nos damos cuenta, está del porcentaje del PIB que tiene casi que pegado al cero, ¿no? ¿Cuánto se invierte en investigación en Guatemala? Casi nada. ¿Cuánto se invierte en investigación en México? Alrededor del 0.25% del PIB. Y acuérdense que el PIB de México es un montón de dinero. Miren cuánto se invierte en investigación en Brasil. Por eso es de que Brasil es uno de los que tenían el PIB más alto y unos que tienen mejores indicadores dentro de la región latinoamericana, ¿no? China
y Estados Unidos arriba del 2.5% del PIB. Y el PIB de Estados Unidos es uno de los más grandes del mundo, ¿sí? De todo ese dinero que genera Estados Unidos en bienes y servicios, pues invierte hace casi más del 2.5% en investigación. Y es otra de las diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Bueno, compañeros, estos son algunos de los indicadores económicos que nosotros podemos tener a la disposición para poder comparar el nivel de vida de los habitantes de un país. Muchas gracias.